En el Antiguo como en el Nuevo Testamento solo existe un medio de salvación, la fe. Quien afirme que la salvación en el Antiguo Testamento era por obras y en el Nuevo por fe, desconoce el conjunto llamado Biblia. El confesar los pecados sobre el Cordero se hacía en la esperanza de aquel Mesías que vendría a restaurar el reino dejado en el Edén. El hombre, además de la fe, debía actuar en coherencia de esa fe, como lo enseñó Abraham. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El plan de salvación todo el tiempo estuvo basado en fe. Aquí entran en tema las obras, y es tal vez por eso que hay tanta confusión. Nota lo siguiente. En Hebreos 11 está la definición más conocida de la fe. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El capítulo 11 ilustra ampliamente el principio que se presenta en forma más breve en el capítulo 10, especialmente en los versículos 35 al 39, que la fe y la fidelidad son la necesidad suprema de los que esperan la venida del Señor. Existe el peligro de que algunos pierdan su confianza porque el Señor demora su venida. Para estos es necesaria la paciencia, a fin de que puedan vivir por la fe. Ninguno de los personajes ejemplares que se mencionan en esta lista recibieron lo prometido, solo lo vieron de lejos. Sin embargo, todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Lo más interesante es que la descripción de Hebreos en cuanto a la fe de cada personaje está descrita por un verbo, una acción, una obra, que actuó junta e inseparablemente con su fe. Abel ofreció, Enoc caminó, Noé preparó el arca, Sara esperó, Abraham ofreció a su hijo Isaac, Isaac y Jacob bendijeron a sus hijos, y por fe, Moisés rehúsa, escoge, abandona y celebra la Pascua. Todos y cada uno de los ejemplos de fe del capítulo de la fe están demostrados por una obra que actuó juntamente con su fe. Esta enseñanza está en plena coherencia con Santiago 2:14 al 26, en donde se sentencia a muerte la fe que no tiene obras. Esto no significa que se deba hacer algo para ganarse el favor o la gracia de Dios. No lo hemos dicho, y por favor no se confunda con este equilibrio. Su fe debe ser acompañada por una acción, de la misma manera que en Hebreos 11, y en ese orden, primero la fe, después actúas de acuerdo a esa fe, obrando. Nunca se ha enseñado que debes guardar para ser salvo. Y aquí tampoco lo hemos dicho. Tú no guardas la ley para ser salvo, la guardas porque ya eres salvo. Has aceptado el nuevo pacto que escribe la ley de Dios en tu corazón y la obedeces porque ya eres salvo y no quieres caer en ejemplo de desobediencia. La salvación nos la ganamos solamente porque Dios quiso regalárnosla, no porque hayamos hecho algo para merecerla, porque, por cierto, no la merecemos. Citas que hablan de fe con obras, fe muerta porque no tiene obras, y un claro pueblo que en los días del nuevo pacto guarda los mandamientos de Dios, como lo menciona el nuevo pacto. Y la misma figura la utiliza Dios al liberar a Israel de Egipto y los lleva a que guarden su ley. En el Antiguo Testamento los libera de la esclavitud por fe en sus promesas y los lleva a una tierra en la que vivirán bajo un esquema de gobierno justo, basado en las leyes de Dios. Y en el Nuevo Testamento, el Israel espiritual
es liberado de la tierra. Somos liberados de la esclavitud del pecado y el sistema de cosas del mundo de Satanás, por fe en Jesús, hacia una Canaán, esta vez espiritual, basada en las leyes justas del gobierno de Dios. Símbolos totalmente coherentes desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, basados en los mandamientos de Dios. Observe toda esta coherencia bíblica en el esquema de salvación, al lado de una teoría que enseña a no guardes nada, solo cree, no obres, no guardes el sábado de Dios, guarda el domingo. Este sistema de cosas es incoherente desde todo punto de vista. Tanto el primero como el segundo pacto se basan en los 10 mandamientos. El primer pacto ha sido conocido como un pacto defectuoso. Hebreos 8:7 dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Pero es necesario comprender que la imperfección no radicaba inherentemente en el pacto, sino en el pueblo desobediente. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos. Además, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón, y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios, y con excesiva premura, concertaron su pacto con Dios. El fracaso de Israel fue un fracaso de su fe. El principio eterno del pacto eterno consiste en creer lo que Dios ha prometido y permitir que el Espíritu Santo grabe su ley de Dios en nuestro corazón. El objetivo de Satanás al crear confusión en los 2 pactos es complicarle las cosas a los que desean ser salvos, menoscabar el plan de Dios. Este es un llamado de atención para nosotros, para que recordemos que Dios nos llama a ser luces en este mundo de oscuridad, pero seremos luces en la medida en que reflejemos la luz de Cristo en nuestras vidas y permanezcamos en su pacto sempiterno, basado también en su sempiterna ley.